Damos entonces inicio a la capacitación de la encuesta de hogares MIX. Mi nombre es Ana María Restrepo, ya me van a conocer a lo largo de estos días. Trabajo en UNICEF, en la oficina regional. Pero ahora les quiero presentar a Ana Catalano, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que va a abrir esta capacitación, a Soledad Cubas, que hace parte del Consejo Nacional de Política Social Siempre, y Antonio Canaviri, que hace parte de UNICEF. Les doy entonces la palabra a ustedes y de nuevo bienvenidos. Me llevo la palabra. Hola. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan, y todas, que hayan desayunado, que estemos más despiertos para la capacitación. Bueno, este es un gran día para nosotros, para Sociales, porque estamos iniciando la segunda etapa y quizás la más fuerte, la más importante, de la ejecución del trabajo de campo de esta encuesta de aglomerados múltiples con indicadores básicamente de condiciones de vida y de situación en hogares y con mujeres jefas del hogar, y que abarca la situación de niños y adolescentes. Es una encuesta que, como ya les van a contar, se desarrolla se ha desarrollado en más de 190 países, ha tenido varias rondas, y que para nosotros es un orgullo que se haga en el ámbito de la Argentina, y que UNICEF la esté encabezando y promoviendo y financiando, y a su vez que haya seleccionado como institución líder para realizar parte del trabajo de campo a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, ahora vamos a estar reunidos durante varios días en este auditorio. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a disposición, las autoridades de la facultad, y además, bueno, el personal de apoyo que tenemos especial, para esta encuesta. Y decirles que es una encuesta muy, insistir en algo que ustedes, como personas de campo, personas que están acostumbradas a realizar trabajo de campo, decirles de la importancia que tiene esta encuesta social, como todas las encuestas sociales que se realizan, pero esta es algo que va a medir acerca de la situación y de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, y es algo que para nosotros es muy importante, no solo para la gente de Sociales, sino porque estamos en una situación en donde han aumentado los índices de pobreza en el país, vienen aumentando, y la cantidad también de niños, niñas y adolescentes abajo de la línea de pobreza es asustadora. Según estadísticas, estamos más del 50% de estos niños en situación de pobreza. Entonces, tener claro en qué situación estamos es un compromiso social que tenemos, para los que producimos, conocimiento, como es el caso de las universidades, los que queremos producir datos, queremos ayudar a que se tomen decisiones de políticas sociales con datos. Para nosotros, colaborar en esta encuesta es una empresa fundamental para el planeamiento estratégico de los próximos años. Entonces, nada, invitarlos a ustedes y decirles que están involucrados en un trabajo que es de una importancia muy grande en la planificación de políticas sociales para niñez y adolescencia, para salud, para educación, para pensar formas de transferencias de ingresos, y que esos son los temas y los ejes y los indicadores que toman esta encuesta.
Entonces nada, darles la bienvenida y que sepamos todos que estamos involucrados y estamos comprometidos, y en ese sentido ustedes están también comprometidos con una tarea de gran importancia para el futuro más próximo de la Argentina. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero darles la bienvenida. Mi nombre es Soledad Cubas. Actualmente estoy a cargo de la Dirección Nacional del Siempro, perteneciente al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es el área o la secretaría que está a cargo de la implementación de esta encuesta a nivel del Gobierno Nacional, obviamente trabajando en conjunto con UNICEF y ahora trabajando también en conjunto para la etapa esta que vamos a llevar a cabo, que es la implementación del campo. Solo unas palabras, la verdad que cuando me bajaba del subte hacía memoria cuando habíamos empezado todo este proceso allá en el 2016. Contarles que la verdad que hicimos un trabajo muy arduo para llegar a esta instancia, así que la verdad celebro el día de hoy porque se materializa un poco más lo que es la implementación de esta encuesta en campo. Interesante lo que hicimos y trabajo que venimos haciendo con UNICEF, perdón. Más allá de la implementación de lo que es la encuesta MIX, que como bien mencionaba Ana, se implementa a lo largo de distintos países, algo relevante que hicimos a través del Consejo y la Dirección del Siempro y en conjunto con UNICEF fue la adaptación de esta encuesta al contexto nacional, no es menor. Como ustedes saben, esta implementación y esta encuesta releva muchos indicadores a nivel global, pero nosotros lo trajimos y lo adaptamos al contexto nacional, entonces ahí pudimos tener un espacio, gracias al espacio que nos brindó UNICEF, de implementar e incorporar ciertas preguntas o cierta información donde la Argentina tenía un vacío de información. Como mencionaba Ana, para nosotros es muy relevante esta encuesta porque por un lado lleva a generar información para cerrar brechas de información y para fortalecer los sistemas de información, y nada mejor que esta información sea tomada como evidencia para el diseño y la implementación de las políticas sociales. Entonces, no robarles más, celebrar que todos están acá, queda un arduo trabajo, veníamos diciendo, más allá de todo este trabajo que vinimos haciendo, un poco es como un estadio cero y fuerza para implementar esto. Muy relevante el papel de todos ustedes, que tienen mucha experiencia en tomar un dato de calidad, llevar información clara, precisa y consistente a los hogares, para aumentar la tasa de respuesta y para que no haya confusiones con el objetivo de esta encuesta. Y nada, celebrar un poco la participación de todos y esta combinación de lo que es la Universidad de Buenos Aires, la casa donde yo estudié, UNICEF y obviamente el gobierno argentino a través del Consejo Nacional para la implementación. Así que nada, mucha suerte y nos estaremos viendo de acá para adelante. Buenos días. Quiero agradecer en primera instancia al equipo MIX. Ana María Restrepo es la que ha coordinado todo este trabajo. Carla Arévalo, está por ahí Carla, Fabián Veró, Augusto, Claudia Giacometti, todo el equipo MIX que ha estado trabajando desde hace un año y medio, un poquito más, en empezar a confeccionar todo lo que se viene a plasmar hoy. Y efectivamente ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo muy técnico, que ha llegado, yo creo, a buen puerto. Desde UNICEF estamos muy complacidos de estar hoy acompañando este proceso, que este proceso tiene que ver básicamente con actualizar, como decían anteriormente, la evidencia y la información acerca de la niñez y adolescencia en Argentina. La primera encuesta MIX entre el 2011 y 2012 en Argentina generó bastante información referida a verificar la condición de la niñez y adolescencia. Hay temáticas que son muy relevantes y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque nos van a ser los principales actores en terreno que nos van a ayudar a permitir a reflexionar nuevamente acerca de estas temáticas. Por ejemplo, abuso, violencia en todas sus manifestaciones contra la niñez y adolescencia. Otra temática que es el desarrollo infantil temprano y cómo los padres se involucran en ese cuidado. Entre otras tantas temáticas que MIX aborda, creemos que es importante la colaboración de cada uno de ustedes
y estamos confiados de que vamos a poder seguir aportando desde UNICEF, en alianza con los aliados estratégicos, a visibilizar y posicionar temas en la agenda política y pública. La agenda MIX y toda la información que se va a generar sirve no solamente para ver la condición de la niñez y adolescencia, pero también sirve para asumir o rendir cuentas hacia afuera en lo que ustedes conocen que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030. Argentina, como varios países alrededor del mundo, han adherido a este compromiso, y MIX es una de las fuentes comparables internacionalmente que van a permitir comparar a Argentina con el resto del mundo en materia de niñez y adolescencia. Lo interesante de MIX es eso, que es justamente una encuesta que se enfoca y enfatiza en la niñez, adolescencia y en algunos casos en la situación de la mujer. Nosotros desde UNICEF tenemos un par de ejemplos que tienen que ver con el uso de la información. Uno de esos ejemplos tiene que ver cómo se ha utilizado la información de la violencia contra la niñez y cómo esa información se ha traducido, por ejemplo, en el diseño de una política pública en la provincia de Buenos Aires. O otro ejemplo tiene que ver con el tema de cobertura en centros de primera infancia y cómo esa información se ha utilizado en el diseño del Plan Nacional de Primera Infancia. Son ejemplos que les pongo que efectivamente se traducen en un accionar, específicamente hablando del uso de la información y de evidencia, que a nosotros nos complace desde UNICEF ver ese tipo de saltos, si quieren, cualitativos, y que no la información se quede solamente en un documento publicado. Estamos confiados nuevamente de que este proceso va a ser un proceso exitoso. Estamos muy contentos de que la UBA esté liderando todo el proceso de campo a través en alianza con CNAC, y obviamente esto tampoco hubiera sido posible si es que no estuviera acompañando el gobierno y coliderando el tema de MIX. Les deseo desde UNICEF mucha suerte, mucho ánimo. Van a tener horas de capacitación, pero esas horas de capacitación van a valer la pena al momento en que ustedes estén en terreno y puedan ayudarnos a visibilizar la situación de la niñez y adolescencia en Argentina. Muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Fabián Veró, me había mencionado Antonio, a quien agradezco, respecto a todo el equipo, también agradezco la posibilidad de haber trabajado en el diseño de esta encuesta. Me toca en este minutito contarles brevemente de qué se van a tratar, así muy en general, después lo vamos a ir a ver en detalle, estos próximos 15, 18 días de trabajo. Solamente los títulos, y doy paso a Ana María Restrepo para que les cuente un poco de MIX regional, y ya después nos vamos adentrando en los temas de capacitación. Bueno, vamos a trabajar con los cuestionarios de la encuesta de niños y adolescentes. Vamos a hacer el seguimiento de los cuestionarios, el flujo, el cuestionario de hogar, las personas elegibles dentro de los miembros del hogar. No sé si circuló la agenda, Lula, no sé si circulamos la agenda. Bueno, en algún momento les va llegando la agenda, como para que ustedes vayan sabiendo cada una de las pautas, los recesos que va a haber, los títulos que se van a trabajar, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos básicamente es ponernos todos en hora respecto de las temáticas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con mediciones antropométricas, ya vamos a ver las características en su momento. Después va a haber toda una etapa de trabajo en la que vamos a trabajar con las tablets, es decir, ustedes saben que el cuestionario final se va a aplicar en tablet, va a haber una capacitación específica ya, digamos, la primera parte del cuestionario lo vamos a trabajar todo en papel, para hacer el seguimiento, tener tener claridad de los conceptos y definiciones y los flujos del cuestionario, y después vamos a trabajar con la tablet, el mismo cuestionario, van a ver que va a andar un poquito más rápido, pero esto va a ser más adelante. Y después final vamos a hacer la prueba piloto de campo, que son los últimos 3 días que les deben haber contado que va a ser de capacitación. Junto con eso va a haber una temática que es de sensibilización. Esto tiene que ver con todo lo que nos va a acompañar durante el proceso de campo para mejorar las tasas de respuesta específica que obtengamos en la encuesta. Los materiales, bueno, van a tener los manuales de cuestionarios, los cuestionarios, tablets, y junto con eso va a haber a lo largo de todos estos días la participación de
distintos especialistas en puntos, creo, educación, salud y no recuerdo cuál más. Bueno, para resumir, digo, esto lo puse fundamentalmente para que tratemos de sacar provecho todos los días que tenemos por delante. Hay un par de días que nos tenemos que ajustar la agenda porque detrás nuestro vienen unas jornadas propias de la facultad, con lo cual vamos a ajustar agenda y para eso vamos a pedir puntualidad para el inicio de cada jornada, para el inicio y luego de cada descanso. Obviamente pedimos no usar celular, en todo caso si ustedes ven que es una urgencia que tengan que atender, lo que le pedimos es que estén en silenciador, ustedes sabrán cómo controlan sus urgencias y en todo caso si necesitan hablar, que salgan de la sala. Y obviamente les pedimos toda la participación posible porque es un cuestionario bastante complejo, son temáticas muy complejas, muy diversas, hay adaptaciones, como mencionaba Soledad, digamos, hay cuestiones del cuestionario, temáticas que tienen que ver con lo estrictamente nacional, que no son mix, entonces ahí vamos a ir cambiando temáticas, vamos a ir incorporando temáticas que no son las de mix, y después las específicas de mix, que son muchas, variadas y difíciles de trabajar y difíciles de tratar, con lo cual les pedimos el máximo de participación, no solo en el sentido de opinión, sino en el sentido de preguntas, no se queden con dudas, plantéenlas. Y por último una cuestión, la última cuestión, acá están equipos de encuestadores, supervisores y coordinadores, con lo cual muchas veces vamos a estar hablando cosas que cada uno va a tomar en función de la función que le compete. ¿Está bien? Digamos, no quería decir esto a mí no me corresponde, pero bueno, esta es la capacitación más numerosa que se va a llevar adelante en el país. Después va a haber un par, pero más bajitas en número, pero después va a haber aproximadamente 20 capacitaciones más. Así que esto va a ser una buena medida de cómo tenemos que prepararnos, fundamentalmente los coordinadores que vuelven a sus provincias y tienen que hacer el diseño de capacitación de trabajo hacia adelante. Así que bueno, sin más le dejo la palabra a Ana María Restrepo que les presenta Mix Global y ya nos vamos a ir metiendo en la capacitación propiamente dicha. Ana. ¿La tenés ahí? Sí. Bueno, de nuevo buenos días. Ya les conté que mi nombre es Ana María Restrepo y que trabajo en la oficina regional de UNICEF. Yo estoy apoyando la coordinación de la encuesta Mix en Argentina, pero también trabajo con otras encuestas Mix que se están implementando ahora en la región de Latinoamérica y el Caribe, pero Argentina me consume toda mi vida y todo mi trabajo, pero también trabajo en otras regiones cuando me queda tiempo. Para mí siempre es un real privilegio hacer parte de estas capacitaciones porque es para mí la oportunidad de conocer a las personas que desde mi perspectiva son los protagonistas de una encuesta de hogar y son ustedes. Ustedes en realidad tienen el privilegio de entrar a los hogares y recoger la información que luego va a ser usada por miles de personas, desde gobiernos en el mundo, y ya vamos a ver cómo, gobierno argentino en este caso, la academia, las organizaciones sociales, y ustedes en última son los que permiten que nosotros los usuarios transformemos, o ustedes también, tengamos las herramientas para transformar la vida de la gente a través de los datos y en este caso la vida de los niños. Y de hecho me gustaría que tuvieran eso siempre en mente. Cada vez que entren en un hogar, piensen que la información que ustedes recojan tiene el potencial de cambiar vidas. Y me gustaría empezar preguntándoles, si quieren, que hagamos una reflexión de por qué creen que son necesarios los datos, antes de empezar a meternos ya en la minucia del proceso de los cuestionarios y demás. Sé que empezar con una pregunta no es fácil, pero ¿alguien se atreve? Sí, por supuesto. ¿Me puede decir qué significa mix? Mix eso es una buena pregunta, ya iba a hablar sobre eso. Perdón. No, pero está bien. Mix es una sigla en inglés que es Multiple Indicator Cluster Survey, que en español, ¿quién me ayuda con la traducción en español? Es encuesta de indicadores múltiples por conglomerados. Esa es la traducción en Argentina, porque sabemos que Mix no es un nombre muy sexy, que se entienda además.
le llamamos la encuesta nacional de niños, niños y adolescentes, pero cuando hablemos de mix, en realidad estamos hablando de esta encuesta. Eso es una buena pregunta, de hecho gracias por hacerla, porque sí van a oír indistintamente las dos citas. Yo como trabajo en la oficina con Mix, voy a hablar siempre de Mix, pero estamos hablando de lo mismo. No sé si alguien tiene otra pregunta o me quiera contar por qué creen que son necesarios los datos. Yo sabía que esto iba a pasar porque abrir con una pregunta no es fácil. ¿Cómo? Tener información útil para poder tomar decisiones. Tener información útil para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Para poder relevar las problemáticas sociales que hay con la dimensión local que tiene el grado de socialidad. O sea, para poder ver, seguramente en el conurbano tendrán por ahí indicadores diferentes a los que tengan en el norte. Entonces, De acuerdo, para ver diferencias. Para poder comparar y ver cómo se proyecta en función de eso. Muy bien, de acuerdo. Yo pienso que también para ver los lugares más vulnerables, ¿no? Sí, así es. ¿Alguien más? Detectar, Una cosa, ¿no? además, Claro, es detectar. imaginarse una realidad, pero como vos decís, cuando uno está dentro de un hogar, cada casa es distinta y te enteras de cosas o vas indagando y viendo la realidad del momento al día a día de las personas, que ya es como estar en la intimidad de la persona y se abre y te cuenta cosas que de otra manera creo que no llegaría. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno recién llega, todavía no, pero a través de que va haciendo el trabajo, es como que la persona se va como relajando y entregando y empieza a contar cosas y ahí es donde empieza a sacar datos importantes. Claro, a través de una herramienta, digamos, Claro. estandarizada que luego nos permite hacer análisis no solo de ese hogar, sino Claro, comparativo generalizar, también, ¿no? exacto, como habían dicho. ¿Sí? No, simplemente cómo humanizar el dato, porque el dato así suena como algo estadístico, numérico, abstracto. ¿Cómo Sí. humanizarlo? Acá Es- recién una colega, compañera habló de la problemática, cómo lo humanizamos a través de un dato, sería la cuestión filosófica. Sí. Y eso es justamente, gracias por darme el pie para avanzar, porque eso es justamente el propósito de esta encuesta, es humanizar el dato y transformar el dato en bienestar para la población y en este caso en particular para los niños, niñas y adolescentes de Argentina, y como van a ver también en el mundo. Yo tenía acá unos elementos que me iban a ayudar a acordarme de los usos de los datos, ustedes ya los mencionaron. Identificar brechas donde hay vacíos de información y llenar para luego tomar acciones e intervenir sobre realidades. Dar información a los tomadores de decisión para la formulación de políticas públicas, para invertir mejor los recursos que tenemos, para monitorear nuestra situación, cómo avanza o disminuye nuestras condiciones de vida, para vigilar también, vigilar a los gobiernos, vigilar a otros actores de la sociedad en sus compromisos, y para identificar, acá también lo decían muy bien, a las poblaciones más vulnerables, y en general, básicamente, para contar con información que nos permita, y acá voy a insistir mucho, mejorar el bienestar de la sociedad. Ya lo dije muchas veces, en este caso tenemos. Ahora sí empiezo. ¿Sí? A mí me parecía que era un poco restrictivo el título de niñas, niñas y adolescentes, porque también nos da cuenta de la situación de las mujeres. Es verdad, nosotros vamos a recoger información e indicadores sobre mujeres, y de hecho no solo asociados a, digamos, a una situación de salud materna, también otras dimensiones, pero el foco de Mix, como van a ver, son los niños, niñas y adolescentes, de sus madres también, porque las madres hacen todo en función de digamos, tiene que ver con las condiciones de vida de los niños, pero sobre todo es una encuesta centrada en la población infantil. Pero tiene razón, y como vamos a ver a lo largo de toda la capacitación, también vamos a identificar situaciones o dimensiones de las mujeres.
pero no necesariamente es una encuesta poblacional en general, se concentra en los niños. Tiene razón igual. Lo vamos a ver cuando veamos el cuestionario de mujer, vamos a ver las distintas dimensiones que cubre en relación a este grupo poblacional. Me acabo de dar cuenta que esta no es la presentación actualizada, no sé si... No abrió la última. Sí, les voy contando entonces qué es MIX. MIX, un poco en función de todo lo que ustedes mencionaron antes, se creó en 1995, fue creado por UNICEF con el fin de monitorear la situación de la infancia en el mundo. ¿Eso está en el otro computador? Podría ser. Espera un minuto y luego la presentación y desde ese entonces, es decir, más o menos 23 años, se ha implementado en más de 100 países y se han hecho alrededor de 300 encuestas a lo largo de todo el mundo. Y la MIX se basa en dos principios básicos. Uno, que la información tiene que ser de calidad, y ustedes van a ver a lo largo del proceso hay una serie de etapas de control de calidad, porque la calidad del dato hace la diferencia. Un mal dato, de hecho, puede ser peor que la inexistencia de un dato, así que hacemos mucho énfasis en la calidad, desde la definición a los cuestionarios hasta el reporte, pasando por supuesto por la recolección de los datos en los hogares, que es lo más importante, pero además tiene un segundo principio y es el de comparabilidad internacional. Lo conversaba Antonio al principio. Esta es una encuesta que se diseñó principalmente para evaluar o monitorear los compromisos internacionales. En su momento eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora, les voy a contar más adelante, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me voy a centrar ahí porque hay otra diapositiva que trata de eso. Pero es muy importante la comparabilidad internacional, y para compararnos internacionalmente, todo el programa es estandarizado. Entonces, el mismo cuestionario o parecido que se implementa acá en Argentina, se implementa en Tailandia, en Mongolia, por supuesto, como decía Soledad, adaptado pues al lenguaje argentino y a las necesidades de información del país, pero intentamos ser lo más fieles y rigurosos en la estandarización con el fin de podernos comparar exactamente en los mismos indicadores con el resto del mundo. Esos son como los dos principios, calidad y comparabilidad. No fue un boicot. ¿No? Juro que no. Así se empiezan las cosas, al principio no funcionan y luego uno de repente ve la magia de que todo Bueno, esto es como les decía, es un programa global y funciona por rondas. Entonces, en este momento estamos en la ronda 6. Y a lo largo de esas rondas, pues se mejoran los instrumentos, se identifican cuáles son las necesidades de información que tienen los gobiernos y se incluyen en los cuestionarios. Pero esta ronda es particular, esta ronda número 6, estamos ahora en la ronda 6, porque busca medir, y esto ya lo mencionó Antonio, lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, de la capacitación, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo no sé, ¿ustedes han oído hablar de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Sí? ¿La mayoría? Bueno, para los que no, bueno, estos objetivos, en septiembre de 2015, 193 estados en el mundo... ahí, mejor. Les contaba que en septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, 193 países se comprometieron a trabajar por 17 objetivos globales.
Y estos objetivos tienen la no ambiciosa tarea de mejorar o transformar el futuro de la humanidad, básicamente con crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental. Es una agenda, y lo van a ver, muy ambiciosa, que pretende básicamente definir cuáles son las prioridades de desarrollo en el mundo. Y se definieron, obviamente eso suena como un saludo a la bandera o unas palabras en el aire, todo muy bonito, pero justamente para monitorear que esos compromisos se vuelvan reales y que los gobiernos se comprometan a implementar, se definieron 169 metas puntuales que se buscan alcanzar para el 2030, por eso se le llama también la Agenda 2030. Había una experiencia anterior que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se formularon en el 2000, con el cambio de milenio, todos los gobiernos también, o todos los estados que hacen parte de Naciones Unidas, pero era una agenda menos ambiciosa. Esta, como la van a ver, cubre temas desde justicia, salud, pobreza cero, hambre. Es una agenda muy ambiciosa y les decía entonces que es necesario monitorear si efectivamente los gobiernos o los países, porque no solo los gobiernos tienen la responsabilidad, sino todos los actores de la sociedad en cumplir esos objetivos, están haciendo bien su trabajo. Pero para saber eso, nosotros necesitamos información, ¿verdad? Y justamente la MICS busca relevar información que nos permita a nosotros o a los países o al mundo en general saber si esos objetivos se están cumpliendo. MICS le aporta información a 11 de los 17 indicadores en temas de pobreza, hambre, calidad de educación, salud, igualdad de género, agua y saneamiento, paz y justicia para reducir inequidades, buenos trabajos y crecimiento económico y energía. Van a ver, nosotros a lo largo de estos días vamos a ver cómo le aporta a cada uno de sus objetivos. Específicamente, a través de MICS vamos a poder medir en total, la Agenda 2030 tiene 231 indicadores globales. No todos, por supuesto, se pueden medir a través de encuestas de hogar, pero sí el 30% de ellos. Y de ese 30%, MICS, o la encuesta de niños y adolescentes, cubre alrededor del 48%. Es decir, le aporta mucha información para poder medir esos objetivos. Y acá yo siempre pongo una nota de color, pero me parece interesante. Yo estuve en la discusión en su momento, en el 2015, de los indicadores de los ODS, y me acuerdo que todo el mundo hablaba de la revolución de datos a través de los celulares y otros dispositivos tecnológicos, y le teníamos mucha fe a que toda la Agenda 2030 iba a poder ser medida a través de las nuevas tecnologías. Pero cuando nos pusimos a identificar cómo y la rigurosidad de esa medición, nos dimos cuenta que en realidad las encuestas de hogar, a pesar de que mucha gente siente que en el mundo de la tecnología entrar a un hogar y recoger información de ese tipo no tiene mucho sentido, es la manera más fiel y rigurosa de conocer a la sociedad. Así que en realidad la mayoría de indicadores de los ODS se miden o a través de encuestas de hogar o a través de lo que llaman registros administrativos, lo que los gobiernos recogen a través de programas sociales u otras fuentes. Quizás llegamos al día, lo más interesante es luego cómo se juntan todas esas fuentes de información, ¿no? Ya teniendo como un mapa de lo que recogen las encuestas de hogar, luego podemos identificar con otras fuentes más información específica. Pero las encuestas de hogar siguen siendo la principal fuente que alimenta a la medición internacional. Y acá hay algo muy importante porque esta Agenda 2030 tiene la particularidad de concentrarse en las poblaciones que están en mayor desventaja. El eslogan es no dejar a nadie atrás.
porque lo que pasó en la agenda anterior, y creo que me estoy extendiendo mucho, pero me parece importante darle contexto, es que con los ODM, con la agenda que surgió del 2000 a 2015, muchos países avanzaron y muchos de hecho cumplieron los objetivos del milenio, que es algo muy positivo, pero cuando uno identificaba, cuando desagregaba por poblaciones, y acá lo veíamos, por poblaciones en desventaja, muchos grupos poblacionales no se beneficiaron de los esfuerzos que hicieron los gobiernos y de hecho se quedaron atrás y sus condiciones no mejoraron, así que y parte de eso era porque eran invisibles en las estadísticas, o sea, en promedio todo parecía muy bien, pero cuando uno entraba a mirar las estadísticas se daba cuenta, por ejemplo, que poblaciones indígenas estaban igual o peor que en el 2000. Así que esta agenda tiene un enfoque muy importante y es de identificar a las poblaciones en mayor desventaja, y la MICS permite eso, porque vamos a poder desagregar la información por regiones, por género, edad, nivel socioeconómico. Vamos a tener unos quintiles de riqueza y de hecho ya van a ver cómo construimos esos quintiles de riqueza, nivel educativo, estatus migratorio y otras varias variables. O sea, efectivamente vamos a poder identificar a las poblaciones en mayor desventaja. Les decía que MICS es una encuesta global y tiene como 3 capas de actores importantes. Ustedes, el país es el más importante, pero también hay unos actores ahí a nivel regional, dentro de los que me encuentro, que están todo el tiempo haciendo asistencia técnica, haciendo control de calidad, y luego también está Nueva York o el equipo global. Y esto así en todo el mundo, hay 7 oficinas regionales, y esto ha hecho que MICS se vuelva un movimiento global del que ahora ustedes hacen parte. Les quería mostrar solo algunas fotitos. Esto es en la recolección de datos en Tailandia, la primera foto. Esto me parece que es la verdad no me acuerdo, creo que es en Sudán, si no estoy mal. La primera es en Ghana y esta es en Malasia. Todo, o sea, lo que ustedes van a empezar a hacer se está haciendo y se ha hecho en todo el mundo de manera muy parecida. De hecho, esta capacitación se replica o intenta replicarse de manera muy parecida en otros países. La que ustedes ven acá es Costa Rica, y esta del niño no muy feliz. Los niños de Argentina van a estar todos muy felices cuando se haga la medición de antropometría. Fue en El Salvador, que se hizo a través del Ministerio de Salud. Actualmente, me parece que 11 países están en la ronda MICS en Latinoamérica y el Caribe. Ustedes, como lo decía Antonio, están haciendo esta encuesta por segunda vez. La primera la hicieron en el 2011, pero al mismo tiempo la está haciendo Guyana, Costa Rica acaba de terminar, igual que Surinam, varios del Caribe, Jamaica, Honduras está exactamente en el mismo proceso y República Dominicana está exactamente en el mismo estado haciendo la capacitación en este momento. Y luego quería cerrar contándoles un poco lo que ya les había conversado Antonio de los usos de las MICS, no solo en Argentina, sino en el mundo, o específicamente en Latinoamérica. En varios países los datos de la encuesta han servido para diseñar leyes y políticas sectoriales o hacer reformas estructurales a la salud, por ejemplo, como fue el caso de salud, para mejorar la calidad de los servicios sociales. En Costa Rica, por ejemplo, mejoraron todo el esquema de vacunación a partir de los datos que se recogieron a través de MICS. En Panamá se identificaron a las poblaciones más vulnerables, específicamente los indígenas de algunas comarcas, y se diseñaron intervenciones. Y en Argentina, lo comentaba ya Antonio, sirvió, por ejemplo, para posicionar temas de infancia en la campaña presidencial anterior, y más importante, en la creación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, y también lo mencionó ya Antonio, en la creación del programa Crianza sin Violencia, que ahora es política pública
en tres provincias. Bueno, que ustedes ven acá es el equipo que los va a acompañar durante todo este tiempo, no solo la capacitación, sino durante la recolección de datos. Ustedes están en el centro, estamos en este momento al servicio de ustedes y haciendo todo lo posible para que su trabajo sea de calidad, sea el mejor. Insisto que son los protagonistas de una encuesta de hogar. Sin ustedes esto obviamente no podría ser, y la calidad, sin mucha presión, de los datos, básicamente, entre otras, depende del trabajo de ustedes, igual que lo logramos. Sabemos que es difícil, sabemos que es retador, pero estamos acá para hacer todo lo posible para que lo hagan de la menor manera. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Lo comentaba Soledad al principio. Esto es un trabajo que ya lleva varios años. Yo llegué hace un año puntualmente a trabajar en la Mix de Argentina. Lo primero que hicimos fue identificar cuáles fueron los vacíos de información del país y volcamos entonces eso en los cuestionarios. O sea, a partir de las necesidades de información, pues uno formula las preguntas. Luego esos cuestionarios tuvieron una fase de pretesteo. Acá está el equipo que nos apoyó en esa importante tarea para saber si el lenguaje funcionaba, si se entendían las categorías, si estaban bien hechos. Luego una fase muy demandante que fue la preparación del trabajo de campo, y tuvimos la suerte de que en ese momento ya llegó la UBA, INAC. Y luego, hace 2 semanas, si no estoy mal, empezó el listado ya de hogares para llegar finalmente a esta feliz fase de capacitación que los prepara a ustedes para la recolección de los datos. Lo que sigue entonces, una vez terminen, estoy segura, exitosamente el proceso, vamos a empezar ya el procesamiento de los datos y el análisis, para luego, y en esto nos comprometemos como UNICER, a hacer todo lo posible para que sus datos transformen la vida de los niños. Y eso es como un compromiso que nosotros tenemos. Muchas gracias. Les deseo, o nos deseo, lo mejor en esta capacitación, y ya me oirán mucho, así que les cedo la palabra a Fabián.